El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy bien, bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Hoy nos espera un programa más que interesante. Contamos con un invitado que ya estuvo acá con nosotros. No requiere tanta presentación, pero que seguramente a ustedes les va a encantar nuestra charla de hoy. Así que está con nosotros el coronel Carlos Pisolito. Carlos, muchísimas gracias por venir especialmente a nuestro programa hoy. Ivonne, Marcelo, gracias por la invitación. Esperemos lanzar mucho humo y vernos en muy buenos espejos. Muy bien. Reflejados. Reflejados, y que el reflejo sea de acuerdo a la realidad, no como quiere que sea. No sea un espejo distante. Exactamente. Así que bueno, Marcelo, un gusto estar acá con vos nuevamente. Y voy a arrancar yo, como de costumbre. Sí, es más, me llamó la atención porque me saludaste, pero bueno. Bueno, nunca lo haces. Quise ser condescendiente con vos hoy y quise saludarlo. ¿Ves? Porque uno no tiene que saludarlo, hay que ignorarlo nomás. Vayamos a lo nuestro, Carlos, por lo que te invitamos. O sea, es cierto que el mundo hoy está más complejo, o es porque uno realmente empieza a tener más curiosidad de lo que sucede, ¿no? Si nosotros hablamos que hoy Rusia se rearma, que China también está haciendo lo mismo, Japón, Alemania, Turquía, Irán, las dos Coreas, Estados Unidos, son solo algunas de las naciones que están en un proceso similar. O sea, ¿el mundo marcha hacia una nueva guerra? Mira, voy a tratar de ser contundente. Yo creo que ya está en desarrollo una guerra. Yo comparto la postura del Papa Francisco. Hay lo que él ha denominado una tercera guerra mundial en pedacitos. Tal vez no estamos viendo un gran enfrentamiento bélico como fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pero sí estamos viendo pequeñas escaramuzas que bien pueden ser que se desarrolle siempre así o que sea el anticipo de un choque de magnitud. Vos me preguntabas si está más complejo y yo le agrego ahora una duda. Creo que estamos en un impasse. Es decir, las cosas se venían desarrollando a una gran velocidad, el choque parecía inminente y de repente como que las cosas se han detenido, se han frenado, no porque se vayan a solucionar, podría tal vez ser la calma previa a la tormenta. Y acá me gustaría comentar una serie de incidentes que son muy interesantes, que ha sido el asesinato del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní por parte del presidente Donald Trump, que es un poco lo que ha, entre paréntesis, calmado las aguas, cuando en realidad es lo que decíamos antes, la está preparando para esa gran tormenta. No sabemos exactamente, porque acá se miente mucho, hay mucho humo, no sabemos exactamente cuál ha sido el daño que ha producido el contraataque iraní. No sabemos incluso, por ejemplo, si uno de los principales responsables de la Agencia de Inteligencia norteamericana ha fallecido en este accidente del avión electrónico en Afganistán. Hay mucha confusión. Lo vemos al presidente Trump, que aparentemente podría llegar a ganar o salir airoso, incluso ganancioso, de este famoso impeachment, pero, lo hablamos anoche con unos amigos, está a la sombra que le suceda algo similar a lo que le sucedió al presidente Carter. Ustedes recordarán cuando el gobierno de Ayatollah Khomeini secuestró a los diplomáticos norteamericanos, y eso le costó la segunda presidencia, que es un caso excepcional en la historia norteamericana. El presidente no quiero anunciar nada, pero no vaya a ser cosa que el presidente Trump pudiera llegar a tener una sorpresa. Él hizo una jugada muy audaz, al mejor estilo Alejandro Magno, cuando ustedes también lo saben, cuando él se enfrenta en la famosa batalla contra Darío, en Gaugamela. Él era superado militarmente por varias
cantidades a 1. Algunos hablan de 10-1, 20-1, 30-1, pero obviamente los personajes superiores. Y Alejandro en su general decide ir por el comandante enemigo, por Darío. Bueno, es lo que ha hecho Trump, salvando la distancia. Obviamente Trump no es Alejandro, pero ha dado un golpe de estilo alejandrino al matar a este comandante tan importante. A Alejandro le salió bien. Vamos a ver cómo le sale a Trump. Yo tengo mis dudas. Ahora, esto me ha traído algunos debates con muchos amigos que ya no tienen son amigos. No, siguen siendo amigos porque saben que nosotros tenemos una visión de Irán muy equilibrada, creemos. Pero bueno, a veces uno dice algunas cosas que hieren susceptibilidades. Sí. Porque lo que planteamos es, lo planteamos desde el primer momento, la respuesta iraní fue fría y calculada. Sí. O sea, fue específica como para mostrar, tenemos capacidad, generar una reacción mundial sobre eso internamente, pero a la vez sin hacer el daño necesario como para que haya un contraataque de Estados Unidos. Comparto plenamente tu opinión. Y te agrego lo siguiente, acá en toda situación está la gente normal, entre comillas, lo coloco en un lado a Trump, en el otro lado lo coloco a los ayatolás, que están absolutamente convencidos, como realistas que son, que una confrontación abierta los perjudicaría a ambos. Entonces la van a tratar, y comparto con vos, de eludir. Pero ambos tienen su pata loca. Sí. En los Estados Unidos es el Deep State, el Establishment, la CIA, el FBI, el complejo militar industrial, que ellos sí quieren la guerra porque es el negocio de ellos, y en Irán esa contrapartida es la Guardia Revolucionaria. Entonces, muchos observadores, creo que vos podrás compartir esto conmigo, tenemos la duda de cuánto Trump controla a su parte loca y cuánto los ayatolás controlan a la Guardia Revolucionaria. Esto es lo que hace muy peligrosa la situación. Si bien los líderes principales están actuando con cierta racionalidad, quieren evitar un conflicto global, no sería la primera vez que una guerra se desata por un incidente no querido, sino meramente casual. Yo creo que el gobierno de Irán en líneas generales, es esa particularidad que tiene ese, o sea, si bien es una especie de comando entre una parte religiosa y una laica, sí. Yo creo que van a controlar la guardia, ¿sí? No lo veo por ahí. Sí, el problema viene con toda la serie de milicias que están en un paquete que, bueno, eso es difícil de controlar. Y que aparte pueden ser utilizadas como, bueno, yo oficialmente no hice nada, eso lo vemos todos los días. Sí, obviamente, y después otro dato interesante creo que para analizar es la concepción del tiempo, donde los iraníes son absolutamente superiores a los norteamericanos. El presidente Trump está jugando sus próximos 4 años, es decir, su horizonte problemático son menos de una década. No me cabe duda, ya sean las milicias que vos mencionás, el ayatolá, mucho más, o el poder político, el presidente, juzgan a Irán, me atrevo a decir, mucho más allá de las décadas, casi en una concepción atemporal, sin tiempo, y en ese sentido los iraníes tienen la gran ventaja de que pueden aceptar perder 4 o 5 años, pero saben que en los próximos 40, 50 años han sido tan graves los errores de Estados Unidos, no de Trump, sino de sus antecesores, que prácticamente por default le han dejado servida la jugada. ¿Quién hubiera soñado, si nos remontamos a los años 80 o 90, Irán, después de haber combatido contra Irak, hoy iba a ser ganancioso después de una invasión de Estados Unidos? Parecería ser que los Estados Unidos hubieran trabajado para los ayatolás. No lo han hecho conscientemente, seguramente, pero el resultado es que hoy Irán, que era un país que estaba prácticamente anarquizado, prácticamente sin capacidad militar, más allá de toda la parafernalia que había comprado el Shah, hoy es una potencia regional, no por lo que ellos han hecho, sino por lo que su enemigo principal ha hecho, lo cual nos plantea la paradoja esta del uso del tiempo en la estrategia. Un enemigo que dice que la respuesta no sea sobredimensionada, o sea, es algo y un discurso que dijo Trump, claro, que le llama muchísimo a la atención. Y volviendo al tema esto de las pequeñas guerras, como dice el Papa Francisco, que a veces uno con sucesos como el de Irán, a uno le genera la duda si son tan pequeñas, porque en definitiva, hasta no ver el desenlace... No, son grandes. Exacto. Para que están en el terreno son siempre grandes. Exacto. Entonces, o sea, estamos viviendo una guerra global de pequeños enfrentamientos, ¿no? Ante la imposibilidad de usar armas estratégicas
por consecuencia. Ahora, ¿es posible escapar a esta trampa de Tucídides? Mira, creo que no. Creo que no. Lamentablemente, Tucídides, que ella, bueno, una de tus hijas nos comentaba, está estudiando Relaciones Internacionales, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya lo denunció todo Tucídides. Está en los poderosos mandar y está en los débiles obedecer. Y eso no hay vuelta de hoja. Creo que hay millones de teorías explicativas del origen de la guerra. Yo creo que Tucídides o el Papa Francisco, que nos hablaría del pecado original, es decir, es una cuestión endémica, crónica. Lo que nos enseña la historia es que no es posible la anulación de la guerra, pero sí es posible la regulación. Para eso están las convenciones. No puede haber una guerra sin norma. A mí me parece muy bien que los ayatolás hayan hecho el razonamiento que acabas de señalar, y que Occidente también debería autolimitarse, es decir, no eliminar tal vez la enemistad, no eliminar la posibilidad incluso de un conflicto bélico, pero habría que establecer limitaciones. Un gran profesor que yo tuve en Estados Unidos, William Lynn, sostenía que así como es perverso y habría que eliminar el bombardeo suicida, habría que también eliminar la muerte con dron, que son las dos caras de una misma moneda de esa violencia anónima, no responsable, que genera lo que ha generado. Es decir, una bomba personal llevada por una persona que se va a inmolar, pero que va a matar básicamente inocentes, o un dron que dispara un misil que es accionado desde Utah, son dos cosas absolutamente inmorales que le hacen poco beneficio, no digo a la terminación del conflicto, porque tal vez el conflicto no se termine jamás. Es que básicamente, pensándolo, sí, es exactamente lo mismo, porque el dron cuando ataca normalmente también mata el objetivo y todos los inocentes alrededor. Eso, hay y este William Lynn proponía un código de honor, como lo tuvieron los cruzados. Sí. Sabemos perfectamente que hubo gestos de ambos lados de magnanimidad, Saladino perdonándole la vida a Ricardo III y a toda su muchachada, y otros que habrán tenido los cristianos con los musulmanes y los judíos. Bueno, hay que volver a esos códigos. Lo que no significa la eliminación de la violencia ni la eliminación de la guerra, pero sí entender, no por un tema moralista, yo no soy un moralista, soy un soldado, por razones operativas, toda guerra tiene que tener limitaciones. No puede existir tal cosa como una guerra irrestricta. Bueno, pero eso es lo que más estamos viendo. Claro, eso es un poco lo que está diciendo ahora mismo, lo que estamos viendo, o sea, el enfrentamiento cinético es la última de las instancias, pero previamente hay una blanda permanente en una serie de campos. Tal cual. Porque mira, volviendo a otro autor, lo dice Van Crevel, hoy el crimen se realiza como la guerra y la guerra se libra como un crimen. Hay como que se han borrado, vos ya no sos un enemigo, que mereces estar prisionero, mereces que yo te trate acorde a la Convención de Ginebra, vos sos un criminal, sos un culpable. Entonces eso ya borra todos los límites. Por eso yo me opuse y escribí un artículo en contra del asesinato del general iraní. Vos tenés en cuenta que en la larga violencia de la Segunda Guerra Mundial, que fueron más de 4 años, hubo muy pocos intentos de matar a un comandante enemigo. Hubo 2 contra Rommel, que fracasaron, y hubo uno que sí tuvo éxito contra el almirante Yamamoto, que el avión, bueno, pero fue una cosa excepcional. Es decir, nadie intentó matar a Hitler, que no fueran sus propios oficiales, nadie intentó matar a Churchill o a Roosevelt, es decir, esa línea que parece tenue, que no lo es, y está totalmente borrada. ¿Qué pasaría mañana si hubiera un atentado contra la Casa Blanca? Es que técnicamente yo creo que cualquier país medianamente poderoso como puede ser Irán tendría la capacidad de matar a Trump si realmente lo quisiera. El problema son las consecuencias. Esperemos que esas líneas, Marcelo, no se crucen. Claro. Esta delgada línea roja que todos... Pero mira, los que hemos tenido la experiencia del terreno, gracias a Dios que existe esa delgada línea roja. Especialmente, por ejemplo, Malvinas ha sido un conflicto caballeresco, donde cesadas las hostilidades o cesado el combate, la persona recibía el trato humanitario que tenía que recibir. De hecho, se generaron, por ejemplo, nuevas figuras jurídicas. Cuando nuestro buque hospital, el almirante Irizar, pintado de blanco, en una zona del mar, se coordinó con los ingleses
se decretó una zona de neutralidad y los helicópteros pintados de blanco eran helicópteros de ambulancia que trasladaban a nuestros heridos a esa zona. Lo mismo le sucedió a los ingleses. Es decir, es un tema de reciprocidad. La guerra puede ser todo lo violenta que uno desee, como lo expresaba Clausewitz, pero tiene que tener un costado humano, porque si no, después no es posible la paz. ¿Qué es lo que estamos viendo en el mundo moderno? No es posible la paz. La guerra puede durar 4, 5, 10 años, lo cual es una barbaridad, pero tiene que haber un momento donde se suelten las palomas de la paz y se llegue a un acuerdo, que es justamente lo que vos estás planteando. Esta guerra restricta hace imposible. No hay una guerra declarada, pero tampoco hay una paz estable. Es lo que está pasando, tal vez vamos a otro tema, vamos a Israel. Es decir, lo decía el gran Spengler, pocos países toleran una larga guerra, pero ninguno una larga paz. Y esta suerte de paz-guerra es totalmente disolvente y destructiva. Cualquiera de nosotros que haya paseado por Israel ve el cansancio, ve los mutilados, ve los amputados, ve las armas en todos lados. Yo me pregunto, un niño, yo estuve hace poco en Beersheba, en la plaza donde juega tiene un Spitfire, que de los y ve pasar a los MiG o a los Phantom o a los aviones que hoy tienen, y digo, qué difícil para ese niño hablarle de paz cuando 2 veces por semana se tiene que meter en un refugio porque están bombardeando, o sabe que sus fuerzas de defensa están ocupando un territorio donde otros niños en otras circunstancias también tienen que tolerar eso. No, la verdad es muy complejo, y por eso uno se pregunta, ¿no? Porque hay una creencia en el ámbito político en que se debe dejar algunas decisiones para las Naciones Unidas, pero en el mundo de hoy, como nos encontramos, se puede dejar el país tan desprotegido y en manos de la decisión de un organismo internacional que no sabemos para quién juega. No, que ya directamente no tiene poder, es un títere de las Naciones Unidas, no pasa nada. Yo no soy tan dura, pero esta era la idea. Bueno, Marcelo, Ivonne, está claro, es decir, yo sé a dónde apunta tu pregunta y te voy a ser absolutamente contundente. Así como soy un ferviente defensor del respeto del derecho humanitario, de las convenciones de la guerra, ya lo decían los romanos, si quieres la paz, prepara la guerra. Es decir, los débiles están a la merced de quien sea. Lo que nos enseña la historia es que sin ser belicoso, sin ser un provocador, las naciones, los estados necesitan de un instrumento militar acorde a sus dimensiones, a sus capacidades y a sus recursos. La Argentina voy a decir una obviedad, es la 8ª superficie del mundo. Es un país muy escasamente poblado, tenemos un inmenso litoral marítimo, tenemos agua, tenemos recursos naturales en un mundo que tiene sed y que tiene hambre. Bueno, estamos nosotros indirectamente generando la posibilidad de un conflicto. Sí. Decir que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto es una absoluta, y lo califico de así, una absoluta estupidez. Es más, yo creo que es una estupidez que ya pasa a ser culpable e incurre en una negligencia criminal. Escuchar a un ministro de Defensa sostener que la Argentina no tiene impuestos de conflicto, ese señor habría que procesarlo penalmente, y habría que hacerle un test psicológico y un test de nivel intelectual. La clase política está convencida de eso. Yo tengo una explicación. Yo creo que no es que ellos no lo sepan, porque lo sabe, lo hablaron con tus hijas, con cualquier persona, reconocerían que la Argentina no es que ya tiene un conflicto abierto, que es la ocupación de un territorio insular a manos de un imperio extracontinental, que es la Gran Bretaña. Tiene problemas de todo tipo, limítrofes, menores o no, con sus vecinos. Bueno, podríamos analizar un montón de cosas. Ahora, ¿por qué nuestra clase política sostiene esta teoría? Yo tengo mi teoría. Cuando las Fuerzas Armadas Argentinas son derrotadas en 1982 en Malvinas, la socialdemocracia nos es impuesta por el triunfador inglés y por su aliado estratégico, que son los Estados Unidos. Y a partir de la clase política usó el gran desprestigio que habían cubierto las Fuerzas Armadas Argentinas por haber sido derrotadas, más la lucha contra la subversión, más el desastre económico, para destruir al partido militar.
Porque si ha habido una política coherente en los últimos 35 años en la República Argentina, no ha sido la economía, no ha sido la política empresarial, no ha sido la relación exterior, ha sido el esmerilamiento, la destrucción sistemática de las Fuerzas Armadas. Lo han hecho peronistas, lo han hecho radicales, lo han hecho todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque ellos, creo que en el fondo, ellos tienen un temor a una popularidad o a una institucionalidad, digamos, organizada de las Fuerzas Armadas. Pero en algún momento resultaría bastante absurdo, porque si muchos de estos sectores, depende de los que sean, por el lado liberal se entiende, pero por el lado más progresista o de izquierda, que muchas veces admira el chavismo, las Fuerzas Armadas venezolanas son la columna central del chavismo. Marcelo, está bien. 30 segundos para redondear, que los tengo que llevar a un pequeño corte. Bueno, es muy sencillo. No es la izquierda de Stalin, ni es siquiera la izquierda de Hugo Chávez. Esta es la izquierda caviar, la izquierda champán. Corazón a la izquierda, billetera a la derecha. Socialdemocracia. No es decir, son izquierdas for sport. Ahora, todos sabemos que todos los países socialistas, como el caso de la Unión Soviética, o el caso de hoy Corea del Norte, o si podemos asignarle la categoría socialista a Venezuela, tienen grandes fuerzas armadas. Bueno, nuestros socialistas no son socialistas. Son izquierda caviar, izquierda champán. Y con eso lo dejamos bastante fuerte, así que los llevo a un pequeñísimo corte. No se vayan, enseguida regresamos. Muy bien, ya estamos acá de regreso en este segundo y último bloque. Como he dicho en los programas anteriores, aún no hemos terminado de definir el formato 2020. Tengan en cuenta que estamos grabando en pleno mes de febrero y acá en la Argentina, como buena extranjera, sabemos que en el verano es muy difícil encontrar tanta gente a disposición, por eso nuestro agradecimiento de la presencia de Carlos Pisolito, porque sabemos que no es tan sencillo tener que venir de la provincia hacia Buenos Aires para estar acá. En Humo y de Buenos Aires, de Mendoza. Bueno, de Mendoza para estar acá en Humo. De la tierra del sol y del buen vino a los humos y los espejos. Bueno, tenemos que ir ahí, no lo conozco, bueno, no conozco, así que vamos a inventar algo. El equipo va a estar encantado. A ver si es cierto lo de los asados, me suena medio a mí. Eso es cierto. Lo del vino es cierto, lo del sol, lo que sí no vamos a encontrar es agua. Es agua, bueno. Que es un problema. Bueno, está bien, con el buen vino y el asado los arreglamos. Bueno. Carlos, siguiendo con lo que veníamos hablando en el primer bloque, en algún momento, bueno, nombramos la necesidad de que un país tenga unas fuerzas armadas adecuadas. Y me hizo acordar una frase que decía Putin en un documental que hemos emitido varias veces el año pasado, el cual tenemos... ¿Es la frase que repetí siempre? La frase que repito siempre y de cual tenemos la exclusividad para poder transmitirlo, para dar algunas charlas. Él decía, si uno pide las cosas de buena manera, obtiene un resultado, pero si uno pide las cosas de buena manera y con un cuchillo entre los dientes, no, con un arma en la mano, sí, con arma en la mano estamos. Y además me vas a arruinar los remates. Pero que el cuchillo entre los dientes por ahí tiene otro significado. Bueno, está bien, y entonces con un arma en la mano el resultado. Y voy a tirar una frase así ya promociono el libro de Marcelo, pero es el segundo libro, no es el libro de Rusia, que él dice que para que un país tenga un gobierno fuerte se necesita pueblos fuertes. Obvio. Entonces, ¿en qué estado estamos nosotros? O sea, ¿cómo podemos, con todas estas divisiones que encontramos actualmente, no solo en la Argentina, sino en toda la región, cómo podemos hacer un pueblo fuerte si cada vez estamos más divididos? Mira, acá hay que entender, a mi criterio, algunas circunstancias. La primera circunstancia, que acá hay una intencionalidad de determinados centros de poder, los podemos nombrar, no habría mayor problema, es una vieja técnica alquímica, dividir y coagular. Es decir, aquellos que han, el famoso, ya que estamos con los lemas, divide y reinarás, es decir, la corona británica, el nuevo orden mundial,
las finanzas internacionales, obviamente que los estados nacionales, y cuanto más poderosos son una molestia. Entonces necesitan disolver esos estados y después coagular la base a los efectos de que haya un gran poder central, anónimo, superpoderoso, y abajo una cantidad, digamos, de peones, de gente sin mayor ambición, sin mayor posibilidad, porque es la forma de control más sencilla. Aceptado esto, tenemos que reconocer que lamentablemente esas teorías han tenido un éxito relativo, especialmente, vos lo mencionabas, en nuestras clases políticas, que por una cuestión de interés personal han comprado esta receta y la han aplicado. Pero dicho esto, tampoco podemos ser absolutamente pesimistas, porque estamos viendo reacciones. Es más, lo estamos viendo en todo el mundo. Voy a citar Chile. Es decir, hay algo que no le cierra en este proyecto, digamos, de esta prosperidad material, donde yo no tengo voz ni voto, tengo que ser un trabajador, prácticamente un esclavo, que cumplo un horario, que no tengo ninguna dignidad, que no tengo ningún derecho. Eso lo estamos viendo fracasar estrepitosamente en Chile, pero no solamente en Chile. Creo que de las muchas lecturas que se pueden hacer del Brexit británico, geopolíticas, que son muy interesantes, hay una lectura más profunda, que es que el pueblo británico, que también existe, por más que sean nuestros enemigos, pero como pueblo merecen ser estudiados y respetados, es el que le dice que no a este nuevo orden mundial, de esta tecnocracia de Bruselas, y que quiere volver a ser británico, quiere volver a ser inglés, quiere volver a ser galés, quiere volver a ser irlandés. Bueno, países como Rusia tienen la suerte de tener un dirigente como Vladimir Putin, que encarna esta vuelta a los valores, esta vuelta a la tierra, vuelta a las tradiciones, vuelta a la dignidad humana. El propio Estados Unidos, con la diferencia que vamos a poner con Donald Trump. Donald Trump es un hombre que en Estados Unidos le llaman redneck, nosotros le decimos cabecita negra. Es decir, a esa gente común, normal, que trabaja la tierra, que paga sus impuestos, que le paga su estudio universitario a alguno de sus hijos, no está contenta ni con la ideología de género, ni con la pérdida de los valores familiares, ni con el destrato a su bandera o a su himno. Es decir, hay una reacción. Porque, ¿qué hay en definitiva? Debajo de todo esto hay un orden natural. Es decir, el hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios tiene que vivir en una familia que lo contenga, que lo eduque, que le transmita esos valores. No admite este aplastamiento que nos quiere imponer, porque uno abre, por ejemplo, Infobae, es una basura. ¿Dónde está ahí? Dos relatos internacionales, 2 relatos nacionales y 6, 7 relatos que se cambió de sexo. Aparte, perdón que te interrumpa ahí. Aparte hay una cosa, dijiste algo que es muy cierto. Porque no viene a la aceptación del pensamiento diferente de una persona, sino que vienen literalmente a destruir el núcleo familiar. Y en nombre de la diversidad, a imponer uno. Tal cual. Porque todo... Disculpe, ahí está, lo que dice Marcelo, y a eso quería apuntar. Así no, pero es importante que lo diga una mujer. Así como en la Edad Media había un pensamiento único, y si me hubiera ocurrido decir Dios no existe, me hubieran agarrado de las pestañas de la Inquisición, me hubieran torturado, me hubieran quemado en la hoguera, hoy sucede lo mismo en forma inversa. Si yo debo decir que Dios existe, que el hombre es hombre y la mujer es mujer, y me dice, no me van a prender fuego, pero me van a literalmente incinerar mediáticamente. Vos imaginate en un programa a la tarde que salga un coronel hombre a decir hombre y mujer. Usted no es una mujer, es un hombre vestido de mujer. Bueno, y ojo que no queda solo en el plano ya simbólico, porque empiezan a haber cada vez más leyes que empiezan a sancionar esto por discurso de odio. Pero escúchame, es lo que está sucediendo en España, esta discusión que hay con el PIN. Exactamente. ¿Quién es el dueño? Nadie es dueño de nadie. Aún los padres, ustedes son padres, uno no es dueño de sus hijos, pero tiene un amor natural. Los formaste, le estoy hablando de una madre. Por eso. Y viene viene el Estado a decirme no. Eso sí lo dijo una ministra. Sí, lo escuché en tu sitio.
Realmente lo tuve que escuchar varias veces porque parece una fake news, parece bueno, pero lo dicen y en nuestro país nos quieren imponer eso. No podemos admitir, qué sé yo, que un chico de 18 años vaya a la guerra, pero sí que uno de 5 años se cambie de sexo, es una locura. Son dos planos de una profundidad. No puede tener una propiedad. Un chico de 18 años, 20 años no puede tener una propiedad. No sé si ahora está en 18 o en 21. No, sí, la Argentina tiene esa dualidad. Vos tenés la mayoría penal a los 18, pero la mayoría civil a los 21. Claro. Es decir, podés matar a una persona en la guerra, pero no podés casarte o comprar una propiedad si no tenés 21 años. Pero sí puede cambiarte de sexo a los que eso es lo que habíamos hablado de la feminización, en el mal sentido de la palabra, de nuestra sociedad. Obviamente que el hombre y la mujer son creados complementarios para diseñar y construir y llevar adelante una empresa común que es el matrimonio y la familia. Ahora, quitarle a la sociedad los valores masculinos es mutilarla, así como son necesarios los valores femeninos. Que también los están quitando, bueno, que es un proceso paralelo. Porque ¿sabes qué? ¿Cuál es la última barrera que ya se está enunciando en los países supuestamente más avanzados? Es el transhumanismo. Sí, sí. Ya ni siquiera nos han igualado con los animales, no podemos comer un animal porque estamos comiendo prácticamente un igual. Ahora, el próximo mix, la próxima barrera es la máquina. Es decir, y ya se lo están interrogando y se están contestando, ¿podremos ser gobernados por una máquina? Una máquina podrá hacer la guerra no en forma de un dron, porque el dron en definitiva es un mecanismo que responde a una voluntad humana. ¿Qué pasa cuando el dron sea autónomo y tome sus propias decisiones? Ese tema de la inteligencia artificial se está viendo, se está evaluando. Va a depender mucho el desarrollo de esta inteligencia artificial de la información que reciba inicial. Yo creo que va a pasar mucho por ahí. O sea, si uno nutre un sistema de inteligencia artificial con determinada información, el resultado obviamente va a ser diferente a pensamientos de otros. No sé si puedo expresarme también como lo estábamos hablando. Porque hoy hay se rige mucho por algoritmos para elegir la información, por el tema de la fake news, o sea, todo depende de cómo... Pero vos sabés que yo no creo en eso. Es decir, obviamente que es cierto lo que vos decís, hay todo un esfuerzo en generar lo que eufísticamente se denomina inteligencia artificial. La inteligencia no puede ser artificial, la inteligencia es absolutamente orgánica. Lo dice Aristóteles, nada hay en nuestro intelecto que no haya pasado por nuestro sentido. Es decir, si la persona humana no siente, no puede pensar. Bueno, por eso me refiero que cuando se hablan de esta de inteligencia artificial, es un procesamiento... claro, están emulando las redes neuronales a través de... Pero mira, yo creo que vamos a tener un triste despertar. ¿En qué lo baso esto? La inteligencia no son las redes neuronales. Aún la ciencia neurológica que nos quieren vender con el que el funcionamiento del cerebro es la inteligencia es algo inmaterial, está en el alma, está en el espíritu y es algo que no hemos llegado todavía a comprender. Es que nos están llevando, o sea, estamos entrando en otro plano de discusión. Yo voy y te clono y te traslado todas tus experiencias a un cerebro electrónico. ¿Sos vos o no sos vos? Ahí empezamos con el concepto de alma, de espíritu. Mira, o sea, ¿qué es un...? Vamos a las consecuencias prácticas. Aparentemente esto de los algoritmos, todo lo que sabemos que saben de nosotros, que es inmenso, funciona bastante bien en lo que es la mercadotecnia. Yo sé qué rush vas a comprar, qué libro vas a leer. Sí. Eso funciona bastante bien. Ahora, cuando yo tengo que, por ejemplo, predecir cómo vas a votar o de quién te vas a enamorar, ahí fracasa totalmente. No puede predecir, pero sí se puede inducir. Hoy ese tipo de algoritmos y de inteligencia, sí, puede decir, o sea, no puede predecir. La inteligencia artificial se usa para... Pero se usa para inducir. Entonces sí, podemos inducir. Y acá pasa, ya nos estamos metiendo en otro terreno. El tema sería el salto que se va a producir a partir de cuando sean computadoras cuánticas. Vamos a algo muy sencillo. Yo toda mi vida me han encantado los idiomas, me encantó la traducción.
Los traductores han mejorado una barbaridad. Pero si vos le das un texto, Sí, sigue faltando. no solamente, aparte de eso, aparte de que le falta refinamiento, te vas a encontrar con algún absurdo fruto de esa traducción. Es decir, con un salto de chispa. Sí, sí. Que si yo me lo imagino, por ejemplo, en un viaje, que hay muchas películas, un viaje intergaláctico, que nos ponen a todos a dormir y la computadora maneja la nave 250 años para llegar, pueden pasar cosas que ni siquiera las sabemos. Es decir, yo no le garantizo a la computadora humana o a la inteligencia artificial un gran futuro, que no sea la manipulación o que no sea la inducción, pero con resultados ocultos que pueden ser incluso tiros por la culata. Nosotros cuando entrevistamos a Javier sobre esto, que él es informático. Javier trabaja en Untaca. Sí. Sí, es una... Él lo que él decía es que por ahora lo que se está viendo es, detrás de todas las cuestiones de inteligencia artificial hay operadores. Entonces cuando uno ve que el asistente virtual de no sé qué programa funciona interpretando los comandos, en realidad hay un ejército de personas atrás que están tomando eso, Eso por claro, eso yo y corrigiendo. Pero por otro lado, y eso ya no lo decía, eso lo dicen otras personas, cuando pasemos a lo que es la tecnología cuántica, va a aumentar exponencialmente la capacidad de procesamiento, entonces se podrán contemplar muchísimas más variables e ir ajustando permanentemente, desafiando esto. Esto me permito poner la duda. Bueno, algunas dudas quizás podamos despejar en este segundo semestre, en este primer semestre del año 2020, viene el segundo libro que se está quemando la cabeza, que es de la geopolítica clásica a la geopolítica moderna. Que lo está hablando y habla bastante. Hay un capítulo que está dedicado a esto. Yo he chusmeado sus escritos. Pasa que es muy complicado de entender. En general los que son programadores empiezan a entender cómo funcionan estos mecanismos. Te los explican y la verdad, cuando uno es medio profano en esto, cuesta entender el mecanismo de cómo va funcionando, pero yo pondría un signo de interrogación, y esto en manos de gente como la que nos está gobernando en el mundo, y sobre todo, aparte de los empresarios, que todo es una cuestión de negocio, puede ser un cóctel muy peligroso. Marcelo, mi métier es la guerra. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que lo cito siempre. Las Fuerzas Armadas más tecnificadas del mundo, que son las norteamericanas, que gozan de recursos tecnológicos ilimitados en el campo de batalla. Ellos tienen internet, tienen laptop, tienen poder aéreo, tienen satélites, detectores de olor humano, lo que se te puede ocurrir lo tienen. Enfrente tiene una sociedad, me refiero a Afganistán, que está en el siglo XII, que no conoce el botón. Cuando se levanta un afgano o una mujer afgana, el hijo, la madre, le tiene que coser la ropa, no tienen botón. Básicamente es una ropa que nosotros la usaríamos de pijama. Tienen armas, el AK-47, que lo fabrican ellos mismos en talleres que vos repararías, no sé si repararías tu auto, no lo podrían reparar porque sería demasiado avanzado. Vos caminás por Kabul, vas a encontrar esos fusiles fabricados en los garajes a martillazos por afganos. Bueno, ¿quién está ganando la guerra? Los afganos. Por un simple hecho, pueden caminar. Nosotros cuando estábamos en buenas relaciones con los norteamericanos, cuando esto recién empezó, en el año 2001, 2002, 2003, ¿qué nos pidieron los argentinos? Gente que supiera caminar en la montaña, que parece una tontería, pero no lo es, y entrenadores de mulas, ganado mular. Y bueno, porque el helicóptero, con sus capacidades, opera hasta 3.500 metros. Arriba de eso, el helicóptero no funciona. Y el afgano tiene un código ético que ni siquiera tiene 10 mandamientos, tiene 2 mandamientos, que es la ley de la hospitalidad. Vos venís a mi casa, aunque seas mi enemigo, esa noche no te voy a matar, y la ley de la venganza. Es decir, vos le causás un daño a mi clan y yo me voy a ir a Noruega, a Estados Unidos, a donde vos te escapes y te voy a matar a vos, al perro, a todo. Bueno, con esas 2 leyes muy sencillas, básicas, con armamento que es digno, digamos, del siglo XII, están derrotando. Entonces, la pregunta es la respuesta de los problemas de la humanidad
la inteligencia artificial? No, ¿O solo está en pueblos, otro lado? son los pueblos fuertes. Ahí se me Bueno, refiere. No quiero, yo tengo otro temita para preguntarles, Bueno, si no vamos a entonces, ir con el ya tiempo. una sola pregunta. Ok. Y después ya te lo digo. Ok. Si uno tiene en cuenta esto que acaba de decir, y el estado en que están las sociedades de Occidente en líneas generales, daría la sensación que enfrentarse con rusos, con chinos, con iraníes o con lo que sea, esto termina en algún momento con un solo resultado. Termina mal, ganan ellos. La gran pregunta que yo haría, que yo tengo la duda, tengo la pregunta, no tengo la respuesta, es si en algún momento Occidente, que generó las mejores organizaciones guerreras de la historia de la humanidad, de Normandía hasta la batalla de Hastings, va a reaccionar. Yo no lo sé. Pero el problema es que para reaccionar tiene que cambiar su modelo social. Sí, obviamente, lo tiene que cambiar. Yo no tengo la respuesta. Al momento está sucediendo lo que vos decís. Aquellos pueblos más abandonados, más empobrecidos del mundo, cada vez que se enfrentan, derrotan a los ejércitos tecnificados de Occidente. La pregunta es, ¿cuánto tiempo Occidente va a seguir derrumbándose? ¿Se va a terminar de derrumbar? ¿Desaparecerá? ¿O en algún momento va a reaccionar? No lo sé. Hay imperios que se corrompieron desde dentro. Bueno, todos, sí. Bueno, ¿cómo te traigo a lo que voy a preguntar después de haber hablado todo esto? Así que voy a hacer un enclave en las sociedades occidentales, ¿no? Que especialmente la nuestra, que están despreciando la formación deportiva como una forma de control de la propia agresividad. Vos escribiste sobre la feminización masculina y las consecuencias de una espiral de violencia y de falta de autocontrol. O sea, ¿nos puede explicar un poco más de eso? Porque como artista marcial también me veo en la mira, claro, me veo en la mira, claro, de todos estos... No vamos a irnos a la antigüedad griega, donde el cuerpo era tan importante como el espíritu. No solamente a los niños griegos se les enseñaban las letras, se les enseñaba la gramática, la retórica, practicaban boxeo, lucha libre, deportes atléticos. Vamos a nuestra juventud. Yo iba solo a mi escuela, iba caminando con mi hermano. Hoy ningún niño, incluso algún adolescente, puede ir solo a ningún lado, tiene que ser transportado. Es decir, nuestras juventudes han perdido libertad. ¿Cuántos los tenemos a veces en nuestra propia familia? A mí a los 18 años me dijeron, Carlito, tu ruta, o trabajás o estudiás, pero no hay una tercera posibilidad. Hoy tenemos gente de 35, de 40, viviendo... Es decir, el occidente se ha empobrecido y se ha feminizado, no porque lo femenino sea mal, lo femenino es absolutamente necesario y es bueno, pero también el componente marcial, que también lo puede asumir una mujer, de la masculinidad. La palabra hombre, hoy tan denostada por las feministas, es una raíz común. No significa masculino, hombre es humano. Es decir, el ser humano necesita de virtudes blandas, como puede ser la ternura, el afecto, la contención, pero también necesita de virtudes duras, en distinta proporción. El coraje, la valentía, la honestidad. Bueno, Occidente, en la fuerza de predicar derechos solamente, ha perdido las obligaciones, ha dejado de educar a su juventud. Y bueno, ahí vamos al caso del deporte. El deporte, especialmente los deportes de contacto, como puede ser el rugby, como puede ser el boxeo, la lucha libre, el full contact, siempre fueron una antesala y una preparación para la guerra y para la vida en general, porque la vida está llena de golpes, lo sabemos los padres y los hijos lo descubrirán lo van a descubrir dentro de poco. Entonces, es un error hacer una educación algodonada, donde yo le saco todo trauma. No digas la palabra negro, tenés que decir afrodescendiente. No digas la palabra homosexual, tenés que decir diversidad genética, que no. Bueno, los vamos encapsulando y en realidad les vamos cortando a ellos las armas naturales, sanas, para que se enfrenten a los naturales problemas de la vida. Pero, así como Occidente ha sufrido este proceso, no es así en los países del Oriente, donde se alienta la competencia deportiva, la excelencia educativa, que los hombres y las mujeres
se desempeñen solos a muy temprana edad. Por ejemplo, se habla del trabajo infantil. Bueno, hay que trabajar dentro de los límites y respetando las edades y las circunstancias, pero no puede trabajar. Es mejor que esté consumiendo crack o emborrachándose con sus amigos, pero no, trabajar no. Y eso ha empobrecido a nuestra sociedad. Sí, en nuestra generación también salíamos a trabajar desde edad temprana, más allá de que estudiáramos o no, porque había una necesidad de hacerlo, no teníamos... Hay una cosa que creo que es curiosa, ¿no? Un diplomático cubano una vez vino, amigo, teníamos muy buena relación, así en confianza, nos dice: lo primero que me llamó la atención cuando yo llegué a la Argentina fue que todo el mundo habla de derechos y no hay de obligaciones. Acá no hay obligaciones. Claro. Y estamos hablando cubano marxista. O sea, para entender lo que hablamos al principio, lo que es el marxismo real y lo que estamos viviendo. Bueno, eso, y ya cerramos porque ya nos están tirando con toda hizo también una reflexión que nosotros hacemos, principalmente yo como mujer y madre de 2 hijas, que también no solo la sociedad actual está sacando esta hombría a los varones, a los hombres o a los hermanos, sino que también ha puesto a la mujer con una fragilidad que pareciera que las mujeres no son capaces de caminar una cuadra porque van a ser violadas. O sea, yo no soy una nena precisamente, se nota, pero no necesariamente. He vivido casos de violencia, no he vivido, todos dicen, todas mujeres han vivido algún caso de violencia. Yo jamás en mi vida, ni en el ámbito familiar, ni con mi esposo, que hace 31 años que estamos, que va a ser, no hizo todavía, 31 años que estamos casados, he sufrido ningún tipo de la agresividad que he podido sufrir en la calle. Fueron comunes y sin embargo me las he salido bastante bien del proceso. O sea, pero hoy la mujer está demasiado frágil, es como están creadas como una incapaz. Mira, vamos a una perspectiva histórica. Nuestros antepasados, nuestros abuelos, confiaban en que la mujer actuara como vos, supiera defenderse, aunque sea limitadamente en determinadas circunstancias, y si esa circunstancia lo excedía, el varón, el hermano, el padre, el marido, el hijo mayor, la iban a defender. Ese concepto, hoy vos fíjate, se ha trastocado y dice, no, el Estado me debe defender. Cuando el Estado es absolutamente absurdo, tonto, no puede defenderse ni a sí mismo, no puede detener el narcotráfico y pretende... Mira, te doy un dato concreto de la provincia de Mendoza. Yo tengo mucha relación con los líderes policiales porque, bueno, tenemos que coordinar nuestra seguridad. Hoy, el 50% de las fuerzas policiales está destinada a la prevención de la violencia de género, que no termina previniendo nada. Me decía, mira, te voy a dar un caso concreto. Nuestra comisaría, que son más o menos, ponele, 30 policías, lo cual te da 10 policías por día, 5 móviles policiales, tiene alrededor de 2.000 pedidos de restricción de acercamiento. Teóricamente, no vamos a citar el nombre del comisario porque con esto terminaría sumariado y preso, por orden judicial él debe pasar 2 veces por día por las casas de todas las personas, que la mayor parte son mujeres, que tienen una restricción de movimiento para ver cómo están. Dicen, no me alcanzan ni los policías, ni las horas del día, ni los patrulleros. Otro dato, el 50% de la población carcelaria de Mendoza han tenido que habilitar nuevos pabellones. Son maridos, hombres, parejas, denunciados por sus parejas mujeres, mi marido me golpeó. Eso basta. Es lo que estaba pasando en España, eso llegó. Pero sin ningún tipo de prueba forense. Bueno, ese hombre termina, que muchas veces lamentablemente puede ser cierto, otras veces puede ser que no, puede ser una venganza o una exageración por parte de... Bueno, es decir, que nuestro sistema de represión de delitos y de contención de personal detenido, que es el servicio penitenciario, hoy está abocado a la protección que vos sola te sabés dar y en el caso extremo,
él te la puede dar, o en el caso aún más extremo, te la puede dar un policía, o te la puede decir. Se perdió la gradualidad. Exactamente. Carlos, tenemos que terminar acá. Un placer enorme, agradezco muchísimo la compañía que nos ha traído hoy también, así que esperamos verte en otra oportunidad. Muy interesante. Que sea pronto. Y sigamos la discusión en las redes. Muy bien, hasta acá llegamos con el programa de hoy. No me voy sin antes promocionar a Marcelo Ramírez con su libro que va a presentar en marzo, Cómo Putin puso de pie a Rusia, historia, tradición, pensamiento y orgullo para unir una nación. Así que prepárense que viene. Bueno, vamos a esperar una copia, autografiada por supuesto. Seguramente, así que es un libro muy interesante y para este equilibrio que hemos hablado hoy, nada mejor que entrenar un arte marcial tradicional, tanto para hombres, para mujeres, como para los niños también, porque en nuestras sociedades yo creo que, coincidiendo con nuestro invitado de hoy, falta este equilibrio. O sea, a los chicos no lo debemos seguir criando entre algodones. Uno tiene que se entrena un arte marcial no para salir a pelearte como un matón, sino para equilibrarte en la vida, para dar esta fortaleza física y mental que tanto necesita nuestra sociedad de hoy. Así que si Pal quedó, los esperamos para entrenar con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube ACTV Producción e invitar a sus amigos que hagan lo mismo, darnos like, como dice Morena. Así que acá estamos. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.